Estaba paseando tranquilamente por la calle, de camino a comprar material de manualidades, cuando vi a mi marido, Ricardo, a través de la ventana, cogido de la mano de una mujer que definitivamente no era su madre, ni su hermana, ni nadie que hubiera visto antes. En ese momento, no tenía idea de cuán profunda era la telaraña de mentiras que había tejido, ni cuán meticulosamente la desmantelaría, dejándolo sin nada más que las consecuencias. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Era un jueves de septiembre normal en Porto Alegre. El aire tenía ese característico olor a otoño, una mezcla de hojas secas y el aroma a café fuerte que parecía invadir cada cafetería de la ciudad. Yo conducía mi Fiat Argo, porque, claro, todo el mundo en mi barrio tiene uno. De camino a la tienda de manualidades, cuando algo me hizo reducir la velocidad cerca del Café do Mercado. Fue allí donde lo vi. Ricardo, mi marido durante 11 años, padre de mis 2 hijas, sentado cerca de la ventana, cogido de la mano de una mujer que nunca había visto. Una mujer que definitivamente no era su madre, ni su hermana, ni nadie que hubiera aparecido alguna vez en nuestras barbacoas de verano en el jardín. Hay algo extraño en el shock. Es como si tu cerebro entrara en un estado de hiperprocesamiento, notando cada pequeño detalle mientras, simultáneamente, se niega a creer lo que tus ojos están viendo. Noté sus uñas, perfectamente arregladas, un suave tono rosado. El lenguaje corporal, inclinándose hacia adelante, completamente absorta. La forma en que él le sonreía. Esa misma sonrisa tonta que me dio hace 11 años, cuando me propuso matrimonio en el Parque Farroupilha. Estacioné el coche y me quedé sentada allí durante aproximadamente 45 segundos, teniendo un completo colapso interno. Luego, hice lo que cualquier mujer racional haría. Entré en esa cafetería como si fuera la dueña del lugar. Déjenme pintarles un cuadro de mi vida antes de este apocalipsis de jueves por la tarde. Soy Mariana Silva, 35 años, diseñadora gráfica freelance, madre de 2 niñas increíbles, Luna, de 8 años, y Sofía, de 5. Vivíamos en una encantadora casa adosada en el barrio Moinhos de Vento, que renovamos juntos. Bueno, yo elegí todos los colores de pintura y discutí con los contratistas mientras Ricardo trabajaba. Aparentemente, yo también era una completa idiota por creer las excusas de mi marido para trabajar hasta tarde en la oficina durante los últimos 6 meses. Ricardo me vio cuando estaba a unos 3 metros de su mesa. Su rostro pasó por 5 etapas distintas: confusión, reconocimiento, terror, cálculo y finalmente, algo entre un ciervo paralizado por los faros y un hombre a punto de sufrir un ataque al corazón. La mujer, cuyo nombre descubriría que era Isabela, porque claro que sería algo elegante, se giró para ver qué le había robado la atención. Cabello castaño rojizo perfecto, uno de esos blazers caros de marca y un maquillaje del tipo... Me desperté así, pero que probablemente tardó 40 minutos en hacerse. ¿Quién es?, le preguntó ella a Ricardo. No hostil, solo genuinamente confundida. Respondí antes que él. Soy Mariana, su esposa durante 11 años, madre de sus 2 hijas. Y tú debes ser la razón por la que ha estado trabajando hasta tarde todos los martes y jueves durante los últimos 6 meses. 6 meses. El número salió de mi boca antes de que mi cerebro lo procesara por completo. Pero era correcto.
Fue entonces cuando dejó de ir a los partidos de fútbol de Luna, cuando dejó de preguntar por mi día, cuando empezó a usar colonias que nunca había visto antes. El rostro de Isabela palideció por completo. Espera, ¿esposa? Él dijo que estaba divorciado, que se separaron amigablemente hace 2 años. Sentí una risa salir de mi garganta. ¿Divorciados? ¿Es por eso que todavía vive en nuestra casa? ¿Todavía duerme en nuestra cama? ¿Todavía lleva a nuestras hijas a la escuela todas las mañanas cuando tengo reuniones con clientes? Ricardo abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. No salía ni una palabra. Probablemente porque no había palabras que pudieran arreglar ese incendio espectacular. Isabela se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el suelo. Todos en la cafetería se giraron para mirar. Porto Alegre adora el drama en las cafeterías. Me dijiste que estabas listo para algo serio, que tu divorcio te había liberado para finalmente comprometerte, dijo con la voz temblorosa. Terminé con alguien decente por ti, alguien que realmente quería un futuro conmigo. Salió a toda prisa. Debería haberla seguido. Debería haber dejado a Ricardo sentado allí con su café caro y sus mentiras. Pero no lo hice. Me senté en la silla que ella había abandonado, todavía caliente, lo cual era de alguna manera la parte más ofensiva de toda la situación. Y miré a mi marido. 11 años, dije en voz baja. Peligrosamente baja, ese tipo de quietud que precede a un huracán. 2 hijos, una hipoteca, declaraciones de impuestos conjuntas. ¿Y le dijiste que nos divorciamos hace 2 años? Las siguientes 72 horas revelaron algo mucho peor que una simple aventura. Ricardo no solo estaba engañando, estaba ensayando una nueva vida. Tenía un apartamento alquilado a su nombre en el barrio Petrópolis. Uno de esos rascacielos modernos con ventanales del suelo al techo y paredes de ladrillo visto. Alquiler de 4.500 reales al mes. Estaba desviando dinero de nuestros ahorros conjuntos. 1.000 reales aquí, 1.500 reales allá. Gastos de negocio. Me decía siempre que le preguntaba por las extracciones. A lo largo de 6 meses, transfirió aproximadamente 36.000 reales a una cuenta separada que yo ni siquiera sabía que existía. Isabela no fue la primera. Hubo otra mujer antes que ella, una diseñadora de UX llamada Patricia, de su startup. Salieron durante 3 meses, hasta que ella se enteró de mí a través de LinkedIn, donde a Ricardo se le había olvidado cambiar su estado de casado. Patricia me encontró en Facebook y me envió todo. Capturas de pantalla, fotos, incluso un video de Ricardo en alguna happy hour diciendo que yo era básicamente una compañera de piso y que nuestro matrimonio estaba muerto hacía años. Muerto hacía años. Interesante, considerando que habíamos tenido sexo literalmente 4 días antes de que Patricia me enviara esos mensajes. Considerando que yo había planeado su fiesta de cumpleaños 6 semanas antes, invitado a todo su equipo, horneado su pastel de limón favorito desde cero y comprado ese caro teclado mecánico que él codiciaba. Pero lo que realmente me destrozó fue lo que descubrí sobre mis hijas. Luna había visto a Ricardo con Isabela en el centro comercial Iguatemi 3 semanas antes. Ella le preguntó al respecto. «Papá, ¿quién era esa señora con la que estabas?» Y él le dijo que mantuviera el secreto, porque era una amiga del trabajo, y mamá no lo entendería. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Mi hija de 8 años manipuló a mi hija de 8 años para que guardara su aventura en secreto. Fue entonces cuando dejé de estar triste y comencé a ser estratégica. Pasé ese jueves por la noche fingiendo que todo era normal. Ricardo llegó a casa a las 6:30,
después de pasar tiempo de calidad con su amante. Y yo serví la cena como un ama de casa de los años 50, teniendo una crisis psicótica. Salmón a la parrilla, verduras asadas, el paquete completo. Las niñas charlaron sobre su día. Sofía nos mostró un dibujo de nuestra familia. Un momento dolorosamente irónico. Ricardo no dejaba de lanzarme miradas nerviosas, claramente esperando la explosión. Sonreí durante toda la comida. No dije ni una palabra sobre el café do mercado, sobre Isabela, sobre Patricia, sobre el apartamento secreto, o sobre el hecho de que nuestra hija de 8 años cargaba con el peso de su secreto como un veneno. Después de acostar a las niñas y leer buenas noches, Luna a Sofía mientras me moría por dentro, entré en nuestro dormitorio. Ricardo estaba fingiendo leer un boletín de la industria tecnológica en su iPad. Entonces, pregunté casualmente, ¿cuánto tiempo planeabas quedarte en el apartamento de Petrópolis antes de dejarnos oficialmente? Él soltó el iPad. Literalmente lo dejó caer. Escuché la pantalla crujir contra nuestro suelo de madera que habíamos restaurado juntos 2 años antes. Mariana, ¿puedes explicar por qué faltan 36,000 reales en nuestros ahorros conjuntos? Su rostro hizo esa cosa que siempre hacen los rostros de las personas culpables. Esas microexpresiones de alguien calculando qué mentira aún podría funcionar. Eran inversiones de negocios. Inténtalo de nuevo. Llamé al banco. Las transferencias fueron a una cuenta exclusivamente a tu nombre. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla que Patricia me había enviado meses atrás. Mensajes que había ignorado porque estaba en negación. Tu exnovia, Patricia, fue muy meticulosa. Documentó todo, incluso la parte donde le dijiste que yo era básicamente un peso muerto que te impedía vivir una vida auténtica. Porto Alegre adora la terapia. Todo el mundo aquí tiene un terapeuta y utiliza palabras como auténtico, trabajo interior y patrones tóxicos. Ricardo dominaba ese lenguaje. Probablemente lo usó para justificar su aventura ante sí mismo. Nunca quise decir eso. Comenzó. Involucraste a Luna. Mi voz salió monótona, fría. Un tipo de frío que viene de los vientos de invierno. Hiciste que nuestra hija me mintiera. Tiene 8 años. Ella preguntó acerca de verte con otra mujer y le dijiste que mantuviera el secreto. Esa le afectó. Observé cómo la vergüenza se extendía por su rostro durante aproximadamente 2 segundos antes de que la actitud defensiva se apoderara de él. No quería interrumpir sus vidas hasta que resolviera las cosas. ¿Hasta que resolvieras las cosas? Repetí. Y ahí estaba, la explosión que él esperaba. Llevas 6 meses intentando resolverte mientras yo crío a tus hijos, administro tu casa y, aparentemente, hago el papel de esposa desprevenida en tu pequeño teatro de hombre que se descubre a sí mismo. Lo gracioso de los infieles es que siempre creen que son los primeros en tener una aventura, como si hubieran descubierto algún concepto revolucionario. Ricardo parecía genuinamente sorprendido de que estuviera enfadada. A la mañana siguiente, viernes 19 de septiembre, hice lo que cualquier mujer racional de Porto Alegre haría. Fui a clase de yoga y llamé a la abogada de divorcios más implacable de la ciudad. Su nombre era Sofía Medeiros. Tenía una oficina en la torre del Banco do Brasil, con vistas al Guaíba, y la reputación de hacer que los cónyuges infieles lloraran copiosamente durante las declaraciones. Solo la consulta costó $1,500. Valió cada centavo. Así que su marido ha estado manteniendo una aventura extramatrimonial, desviando fondos conyugales y coaccionando a su hija menor para que guarde el secreto, dijo Sofía, anotando en su iPad
con un lápiz stylus que probablemente costaba más que la cuota de mi coche. En Brasil, podemos usar este comportamiento para argumentar a favor de términos favorables con respecto a la custodia, la pensión alimenticia y la división de bienes. TDT me explicó todo mientras yo tomaba su elaborado café de prensa francesa. Los acuerdos de custodia, el tiempo de crianza de los hijos, cómo la disipación financiera de los bienes conyugales funcionaría a mi favor, los posibles resultados. Sus palabras eran clínicas, pero yo podía ver el brillo en sus ojos. Le encantaban casos como este. Una cosa más, dije antes de irme. Quiero documentación de todo. Cada mentira que les contó a las novias sobre nuestro supuesto divorcio, cada real que movió. Cada vez que manipuló a nuestras hijas, lo quiero todo tan bien documentado, que no pueda convertir esto en una narrativa de distanciamiento mutuo. Sofía sonrió. Era la sonrisa de un tiburón que huele sangre en el agua. Enviaré a mi investigador a empezar de inmediato. Mientras tanto, Ricardo entraba en una espiral. Se había mudado a su apartamento en Petrópolis, el que se suponía que no debía conocer, y estaba publicando historias en Instagram sobre encontrar la paz en la soledad, con fotos cuidadosamente escenificadas de él leyendo libros de filosofía en el balcón. Libros de filosofía. Este hombre no había leído nada aparte de publicaciones de Reddit y blogs de tecnología en todo nuestro matrimonio. Su madre me llamó ese fin de semana. Doña Bettina, que una vez me dijo en nuestra boda que yo era exactamente la influencia estable que Ricardo necesitaba. Ahora quería hablar sobre la versión de los hechos que Ricardo le había contado. Dijo que ustedes dos han tenido problemas durante años, dijo doña Bettina por teléfono, con la voz cargada de ese tipo de preocupación de suegra, que significa creo exclusivamente en la versión de mi hijo. Doña Bettina mencionó Ricardo que ha estado teniendo aventuras, en plural, o que ha estado robando de nuestra cuenta de ahorros, o que manipuló a Luna para que guardara secretos. Silencio. Un silencio largo y vergonzoso. Estoy segura de que ha habido un malentendido, intentó. Ningún malentendido. Su hijo es un mentiroso y un tramposo de primera categoría. Tengo capturas de pantalla, extractos bancarios y declaraciones de sus exnovias. Pero, claro, vamos a centrarnos en cómo no estoy siendo lo suficientemente comprensiva con sus necesidades. Colgué. Fue la primera vez en 11 años que le colgué a doña Bettina. Fue increíblemente liberador. El lunes 22 de septiembre, la noticia se había extendido por nuestro círculo social. Porto Alegre es un pueblo pequeño que finge ser una metrópolis. Todo el mundo se conoce a través de alguna red de cafeterías, estudios de yoga o escuelas infantiles. Isabela aparentemente se lo contó a sus amigas, que se lo contaron a sus amigas, que se lo contaron a nuestros conocidos en común, sobre el psicópata casado que mintió sobre estar divorciado. La reputación de Ricardo se estaba deteriorando rápidamente. Sus amigos de la startup comenzaron a evitarlo en eventos de networking. Alguien lo excluyó de la lista de invitados para la excursión anual de senderismo en Morro Santana. Incluso su camarero favorito, en el Mulligan Irish Pub, comenzó a mirarlo con juicio. Pero lo que realmente lo afectó fue: Luna dejó de hablarle. Mi hija de 8 años, que adoraba a su padre, que era su sombra todos los fines de semana, se negó a hacer una videollamada con él. Cuando vino para su primera visita después de mudarse, se quedó en su habitación y no quiso salir. ¿Por qué me hiciste mentirle a mamá?, preguntó a través de la puerta cerrada. Los padres de mi amiga Emma se divorciaron y su papá no la hizo mentir. Dijiste que era nuestro secreto. Los secretos no deben hacerte sentir mal. Ricardo se sentó en nuestra sala de estar, mi sala ahora.
luciendo como si alguien lo hubiera golpeado en el alma. Nunca había considerado que sus acciones tendrían consecuencias más allá del simple hecho de que yo lo descubriera. Nunca había pensado en cómo su manipulación afectaría la capacidad de su hija para confiar en él. «Creo que deberías irte», dije en voz baja. «Tu horario de visitas no significa mucho si tu hija no quiere verte». Se fue. Y por primera vez en 6 meses, sentí algo más que ira o asco. Me sentí poderosa. El verdadero giro de los acontecimientos ocurrió un miércoles a principios de octubre, el 8 de octubre, para ser exactos. Estaba en mi escritorio trabajando en el diseño de un logotipo para una cervecería artesanal local, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Hola, Mariana. Soy Isabela. Sé que es extraño, pero ¿podemos hablar? Tengo información que necesitas ver». Mi primer instinto fue eliminar. El segundo fue hacer una captura de pantalla y enviársela a Sofía. El tercero, el que seguí, fue responder. Café do Mercado, a las 2 p.m. Círculo completo, cariño. Isabela apareció con un aspecto significativamente menos pulido que la primera vez. Sin maquillaje perfecto, sin blazer poderoso, solo vaqueros, sudadera y la cara de alguien que había llorado recientemente. Se sentó frente a mí con una carpeta de papel pardo que parecía amenazante. «No estoy aquí para disculparme», comenzó. «Quiero decir, lo siento, pero no es por eso que pedí que nos reuniéramos. Entonces, ¿por qué?» Ella deslizó la carpeta sobre la mesa. «Porque Ricardo no es quien ninguna de nosotras pensaba que era, y mereces saberlo antes de que el proceso de divorcio se complique». Dentro de la carpeta, extractos bancarios que mostraban que Ricardo tenía 3 cuentas separadas que yo no conocía. No solo la que había descubierto. 3. Valor total, $94,000. Casi $100,000 de nuestro patrimonio conyugal, transferido sistemáticamente durante 18 meses. Pero esa ni siquiera fue la peor parte. «Me dijo que me iba a pedir matrimonio», dijo Isabela en voz baja. Estaba mirando anillos, me mostró fotos de una joyería. Dijo que tan pronto como se finalizara el divorcio, quería empezar de nuevo conmigo, construir la vida que siempre quiso. La miré fijamente. «¿Me estás diciendo que planeaba casarse contigo mientras todavía estaba casado conmigo? ¿Usando el dinero que robó de nuestras cuentas conjuntas?» Empeora. Sacó más papeles de la carpeta. «Le eché un vistazo a su portátil después de que me enteré de ti. Lo sé. Invasión de la privacidad. Lo que sea. Tiene una carpeta entera llamada Estrategia de Salida. Documentos legales sobre custodia, división de bienes, incluso un borrador de correo electrónico para su jefe sobre mudarse a Florianópolis. Lo había estado planeando durante más de un año. El ruido de la cafetería desapareció. Más de un año, mientras yo planeaba nuestro viaje de aniversario a Gramado. Mientras yo apoyaba el estrés de su startup. Mientras yo cuidaba a Sofía durante las noches cuando tenía gripe. Mientras yo hacía todas esas tareas invisibles que mantienen a una familia funcionando. «¿Por qué me estás mostrando esto?», pregunté. La mandíbula de Isabela se tensó. «Porque me hizo lo mismo que te hizo a ti. Me usó. Me mintió. Me hizo cómplice de herir a otra persona. Y cuando lo confronté ayer sobre el divorcio que aparentemente nunca sucedió, ¿sabes lo que dijo?». Su voz se quebró. Dijo que yo era demasiado exigente y que necesitaba espacio para resolver las cosas. Exactamente la misma frase que probablemente te dijo a ti. Ella no se equivocaba. Además, añadió Isabela, encontré otra cosa. Estaba hablando con una tercera mujer, alguien llamada Diana, de su grupo de ciclismo. Durante al menos 2 meses,
incluso mientras estaba conmigo. Casi me río. La audacia era casi impresionante. Ricardo estaba haciendo malabares con 3 mujeres, como si estuviera entrenando para el Cirque du Soleil. Todo esto mientras se hacía pasar por padre dedicado en sus historias de Instagram. Gracias, dije finalmente. ¿En serio? Toqué la carpeta. Esto lo cambia todo. Isabela asintió y se levantó para irse. Luego, se detuvo. Por si vale de algo, tus hijas tienen suerte de tenerte. Él hablaba de ellas a veces, pero siempre como si fueran accesorios en su vida, no personas de las que era responsable. Después de que se fue, me quedé sentada durante 20 minutos, asimilándolo todo. Luego llamé a Sofía. ¿Con qué rapidez puedes presentar una solicitud de modificación de custodia de emergencia?, pregunté. Si tienes documentación de abuso financiero y evidencia de que está planeando mudarse sin notificarte, muy rápido. ¿Por qué? Le conté todo. Las 3 cuentas, los planes de Florianópolis, el patrón de aventuras extramatrimoniales, la manipulación de nuestra hija. Tendré los documentos presentados el viernes, dijo Sofía, y la escuché teclear furiosamente. También vamos a solicitar una auditoría forense. Si escondió 94,000 reales, podría haber más. ¿Y Mariana? Esa carpeta de estrategia de salida que muestra premeditación y disipación sistemática de bienes conyugales. El juez lo va a enterrar. Las siguientes 2 semanas fueron una clase magistral de guerra estratégica. Sofía contrató a un contador forense llamado Mauro, que parecía un bibliotecario, pero tenía el alma de un auditor de la Receita Federal. Mauro encontró todo. Ricardo estaba subestimando sus ingresos en nuestras declaraciones de impuestos conjuntas, desviando dinero a una cartera de criptomonedas, otros 24,000 reales, pagando los gastos de su novia con nuestra tarjeta de crédito conjunta, luego categorizándolos como comidas de negocios y entretenimiento para clientes, alquilando el apartamento en Petrópolis, bajo una LLC que creó sin mi conocimiento. Total de fondos conyugales desviados, aproximadamente 6,000 reales. En Brasil, esto no es solo infidelidad, es fraude financiero durante el matrimonio. Y los jueces lo odian, pero yo no había terminado. Me puse en contacto con Patricia, la primera pareja de Ricardo. Ella accedió a proporcionar una declaración jurada sobre su patrón de mentiras con respecto a su estado civil. Luego, hice algo que me pareció un poco malévolo, pero absolutamente necesario. Entré en el Instagram del grupo de ciclismo de él. No para confrontar a Diana, no soy tan dramática, sino para observar. Y allí estaba, de unos 30 años, instructora de yoga, publicando historias de paseos matutinos en bicicleta con este ser humano increíble y etiquetando a Ricardo. Hice capturas de pantalla, prueba de aventuras extramatrimoniales en curso durante el proceso de divorcio. Sofía estaba radiante. La mayoría de los divorcios son civilizados, burocráticos y aburridos, me dijo durante una de nuestras sesiones de estrategia. Por eso amo mi trabajo. También hice algo que había estado evitando. Les conté a Luna y Sofía una versión de la verdad apropiada para su edad. No los detalles sórdidos, pero lo suficiente. Papá tomó algunas decisiones que no fueron honestas, expliqué una noche mientras hacíamos decoraciones de Halloween. Era mediados de octubre y Sofía quería ser un unicornio. Y esas decisiones lastimaron a nuestra familia. Por eso ya no vive aquí. ¿Fue por la señora del centro comercial?, preguntó Luna en voz baja. Mi corazón se encogió. Eso es parte, cariño. Pero se trata más de que papá no sea sincero con nosotras. Y eso no es aceptable, incluso para los adultos. Sofía,
Mi filósofa de 5 años levantó la vista del pegamento con purpurina. ¿Papá está castigado? Más o menos, dije. Un castigo muy largo. Para el 23 de octubre, tenía un informe de auditoría forense que mostraba ciento en bienes desviados, declaraciones de 2 exnovias, evidencia de aventuras extramatrimoniales en curso, documentación de manipulación parental, prueba de mudanza planeada sin notificación de custodia, y una abogada que estaba afilando sus cuchillos para el juicio. El abogado de Ricardo, un amigo suyo de la universidad especializado en startups tecnológicas, no en derecho de familia, ya estaba enviando propuestas de acuerdo. Querían negociar. Querían mantener todo amigable. Sofía me envió un mensaje de texto. ¿Tienen miedo? Genial. Déjalos sonar hasta las audiencias. La audiencia preliminar estaba programada para el 14 de noviembre. Mientras tanto, me concentré en algo que yo misma había descuidado durante años. Yo. Empecé a llevar a las niñas al mercado público los sábados. Me reconecté con amigos con los que había perdido el contacto durante el matrimonio. Me uní a un club de lectura que se reunía en la Libraria Cultura. Contraté a un asesor financiero para que me ayudara a comprender nuestros activos y planificar una vida con ingresos únicos. Y comencé a salir con otras personas. Nada serio, solo citas para tomar un café. Caminatas casuales, recordando cómo era tener a alguien genuinamente interesado en lo que tenía que decir. Un chico, un maestro llamado Bruno, irónico, lo sé, de la escuela de Sofía, fue particularmente atento. Se había divorciado 3 años antes y entendía el caos de ser padre soltero. «Te ves diferente a cuando te conocí en la noche de regreso a clases», dijo Bruno durante una de nuestras citas para tomar un café. Más presente. Eso es lo que pasa cuando dejas de vivir la mentira de otra persona. Fue cuando Ricardo se enteró de que estaba saliendo con alguien, porque Porto Alegre es básicamente un pueblo pequeño, y alguien nos vio en un food truck en Cidade Baixa, que perdió la compostura. Comenzó a enviarme mensajes de texto diciendo que me estaba moviendo demasiado rápido y confundiendo a los niños. ¿Te preocupa confundirlos?, respondí. ¡Qué adorable! Viniendo de un hombre que ha estado con 3 mujeres diferentes en el último año. Él no respondió. ¿Qué podría decir? A medida que se acercaba noviembre, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. No una esperanza ingenua, sino esa esperanza fundamentada que proviene de saber que hiciste todo bien. Documentaste todo. Protegiste a tus hijos. Construiste un caso tan hermético que incluso el juez más mediocre vería la verdad. Ricardo pasó 18 meses planeando su estrategia de salida. Yo pasé 6 semanas planeando su ajuste de cuentas. Tech Bubble, audiencia preliminar del 14 de noviembre, se suponía que iba a ser rutinaria. Una formalidad donde ambas partes presentan sus posiciones iniciales. El juez emite algunas órdenes temporales y todos se van a casa a prepararse para el juicio real. El abogado de Ricardo, su compañero de universidad Tadeo, que parecía sacado de un anuncio de cervecería artesanal, con su moño de hombre y camisa de cuadros vintage, parecía confiado. No dejaba de susurrarle a Ricardo, probablemente asegurándole que era solo una audiencia preliminar y que el verdadero trabajo ocurre en la mediación. No tenían idea de lo que se avecinaba. Sofía se puso de pie, con su traje negro perfectamente cortado, y se dirigió a la jueza doctora Patricia Ribeiro, una mujer sensata de unos 60 años, conocida por no tener paciencia para el fraude financiero. Su señoría, este no es un caso típico de disolución. Lo que tenemos aquí es fraude financiero sistemático, manipulación parental
y un patrón documentado de deshonestidad que se extiende durante 18 meses. Me gustaría presentar nuestro informe de auditoría forense, declaraciones juradas de testigos y evidencia de mala conducta continua durante este proceso. Led le entregó al oficial de la corte una carpeta que debía tener unos 7 centímetros de grosor. El rostro de Ricardo palideció. El moño de hombre de Tadeu pareció marchitarse. La doctora Patricia pasó 20 minutos revisando los documentos. 20 minutos silenciosos y excruciantes, durante los cuales se podía escuchar cada tos, cada arrastrar de pies, cada respiración nerviosa en esa sala. Observé a Ricardo retorcerse en su silla, susurrar frenéticamente a Tadeu, la comprensión de que estaba completamente jodido formándose en su rostro. «Señor Silva», dijo la doctora Patricia finalmente, mirando a Ricardo por encima de sus gafas de lectura. «Aquí dice que usted disipó aproximadamente $50,000 en bienes conyugales. Creó una LLC sin el conocimiento de su esposa. Subestimó los ingresos en las declaraciones de impuestos conjuntas y hizo una pausa. Pasó una página. Coaccionó a su hija de 8 años para que guardara secretos sobre una aventura extramatrimonial». Ricardo abrió la boca. No salió nada. Tadeu intentó intervenir. «Su señoría, mi cliente reconoce algunas irregularidades financieras, pero ¿algunas irregularidades?». La doctora Patricia lo interrumpió. «Abogado, su cliente cometió fraude contra su esposa, contra la Receita Federal y contra la integridad de este tribunal al intentar ocultar bienes durante el proceso de disolución». Miró fijamente a Ricardo. «¿Tiene los 146,000 disponibles para devolver al patrimonio conyugal?». Silencio. «Señor Silva, le hice una pregunta». «Parte de eso está invertido», murmuró Ricardo, «en criptomonedas y el mercado ha estado volátil». «Entonces, se ha jugado el dinero del matrimonio». La doctora Patricia no se divirtió. «Esto es lo que va a pasar. Orden temporal. La señora Bonara Silva mantiene la posesión exclusiva de la casa conyugal. El señor Silva pagará una pensión alimenticia temporal de $6,000 al mes y una pensión alimenticia calculada por el valor presunto para 2 hijos menores. El tiempo de convivencia será supervisado, pendiente de una evaluación psicológica para determinar la manipulación parental documentada». Tadeu se levantó de un salto. «Su señoría, esto es excesivo». «Abogado, su cliente manipuló a su hija de 8 años para que guardara secretos sobre su aventura. Tiene suerte de que no esté solicitando una evaluación completa de la custodia de inmediato. Siéntese». Tadeu se sentó. «Además», continuó la doctora Patricia, «el señor Silva proporcionará la contabilidad completa de todos los activos financieros, incluidas las criptomonedas, dentro de 14 días. El incumplimiento resultará en sanciones. Este tribunal también remitirá este caso a la Receita Federal para la revisión de las irregularidades fiscales observadas en el informe forense». Intenté no sonreír. Lo intenté de verdad. Sofía me apretó la mano por debajo de la mesa. «¿Algo más, señorita Medeiros?», preguntó la doctora Patricia. «Solo una cosa, su señoría. Nos gustaría solicitar que se le prohíba al señor Silva mudarse de Porto Alegre, dada la estrategia de salida documentada que involucra la reubicación en Florianópolis». «Concedido. Señor Silva, no debe mudarse a más de 80 kilómetros de su residencia actual sin autorización judicial. La próxima audiencia será el 22 de enero, para una audiencia completa. Hemos terminado». Se golpeó el mazo. Ricardo parecía haber sido atropellado por un camión. Un camión muy caro y con peso legal. En el pasillo frente a la sala del tribunal, Tadeu intentaba controlar los daños. «Podemos apelar las órdenes temporales.
¿Con qué dinero?, replicó Ricardo. Dijiste que sería simple. Dijiste que ella no tendría pruebas. Te estoy pagando 800 reales por hora para perder. Pasé junto a ellos con Sofía sin decir una palabra. No era necesario. Mi silencio fue más devastador que cualquier cosa que pudiera haber dicho. La repercusión fue espectacular. 24 horas después de la audiencia, la startup de Ricardo le pidió que se tomara una excedencia. Traducción: no querían estar asociados con alguien bajo investigación de la Receita Federal. Su salario pasó de 280,000 reales anuales al seguro de desempleo. El grupo de ciclismo lo expulsó después de que Diana se enterara de los detalles de la audiencia a través del boca a boca de Porto Alegre. Publicó una larga historia en Instagram sobre reconocer señales de alerta y confiar en la intuición sobre personas tóxicas. Nada sutil. Su madre, doña Bettina, me llamó. En realidad, llamó para disculparse. No sabía el alcance de lo que había hecho, dijo con voz temblorosa. La forma en que trató a Luna. Lo siento mucho, Mariana. ¿Todavía puedo ver a mis nietas? Claro, dije. No son peones, a diferencia de lo que hizo su hijo con ellas. La pensión alimenticia de 6,000 reales mensuales, más la pensión para los niños, hizo que Ricardo tuviera que mudarse de su elegante apartamento en Petrópolis a un estudio en Canoas, el barrio menos glamuroso cerca de Porto Alegre. Sus historias de Instagram sobre encontrar la paz se convirtieron en un silencio absoluto. Pero el verdadero karma provino de una fuente inesperada. El director financiero de su startup, revisando las finanzas de la empresa tras la marcha de Ricardo, descubrió que estaba contabilizando gastos personales en la tarjeta corporativa. Noches de hotel para sus citas, cenas con las novias e incluso joyas que planeaba regalar a Isabela. Todo categorizado como gastos de desarrollo de negocios. La empresa presentó una demanda contra él por aproximadamente 60,000 balos en gastos fraudulentos. Ricardo estaba siendo demandado por su antiguo empleador mientras se divorciaba y debía 146,000 reales en bienes disipados. Sofía se rió cuando le conté que estaba siendo atacado por todos lados. El tribunal, la Receita Federal, su empleador y sus propias decisiones terribles. Es hermoso cuando el karma trabaja con tanta eficiencia, comentó. La visita supervisada con Luna y Sofía fue dolorosa de ver. Una supervisora designada por el tribunal llamada Margarida se sentó en nuestra sala mientras Ricardo intentaba actuar como si todo fuera normal, pero Luna no toleraba la farsa. ¿Por qué mentiste?, le preguntó directamente durante la segunda visita. Margarida intervino. Este es un espacio seguro para hablar sobre sentimientos. Luna asintió. Entonces, ¿por qué nos mentiste a mí y a mamá? Ricardo miró a Margarida, a mí, de pie en la puerta de la cocina, y luego a nuestra hija. Cometí errores, cariño. Los adultos cometen errores a veces. Pero tú me hiciste mentir también, interrumpió Luna. Dijiste que era nuestro secreto, pero los secretos no deben lastimar a nadie. De la boca de los niños. Margarida estaba tomando notas. Pude ver el tiempo de convivencia de Ricardo con las niñas volviéndose cada vez más restringido en tiempo real. Sofía, mi agente del caos de 5 años, era menos confrontacional, pero igual de devastadora. Simplemente lo trataba como a un extraño. Educada, pero distante. Gracias por el zumo. ¿Puedo ir a jugar ahora? Para el Día de Acción de Gracias, que Ricardo pasó solo en su estudio en Canoas, mientras las niñas y yo cenábamos en casa de doña Bettina con mis padres, la transformación estaba completa. El hombre que había pasado 18 meses planeando su fuga perfecta había perdido.
su trabajo y un salario de 280,000 reales anuales, su reputación social y profesional, su relación con sus hijas, ahora reducida a visitas supervisadas, su seguridad financiera, una deuda de 143,000 reales más honorarios de abogados y demanda de la empresa, sus planes de futuro, la mudanza a Florianópolis bloqueada y sin condiciones financieras para mudarse, el apoyo incondicional de su madre. Doña Bettina ahora era firmemente del equipo Mariana. Mientras tanto, mi vida estaba floreciendo. Había conseguido 3 nuevos clientes de diseño a través de referencias. Bruno y yo estábamos saliendo oficialmente. Nada serio todavía, pero les caía bien a las niñas. Lo que importaba más que nada. Luna estaba de nuevo en el cuadro de honor. Sofía perdió su primer diente y le dejó una nota al hada de los dientes que decía: «Puedo conseguir diamantes. La inflación es real». La obuva. Audiencia del 22 de enero. Sería en 6 semanas. Sofía confiaba en que conseguiríamos todo lo que queríamos. Custodia total, la casa, división significativa de los bienes a mi favor, pensión alimenticia continua y suficiente prueba documental para que Ricardo nunca pudiera convertir esto en una narrativa de distanciamiento mutuo. Pero honestamente, yo ya había ganado. La audiencia era solo una formalidad. Gané en el momento en que dejé de tener miedo y empecé a ser estratégica. En el momento en que elegí la documentación sobre el drama. En el momento en que me di cuenta de que la mejor venganza no es la ira. Es vivir bien mientras tu ex implosiona bajo el peso de sus propias decisiones terribles. Ricardo había planeado su estrategia de salida durante 18 meses. Yo ejecuté la mía en 6 semanas. Y la mía funcionó. La audiencia del 22 de enero fue anticlimática, de la mejor manera posible. El nuevo abogado de Ricardo, Tadeo, aparentemente se rindió al darse cuenta del tamaño del lío. Negoció un acuerdo antes de que siquiera entráramos en la sala. Conseguí el patrimonio íntegro de la casa, aproximadamente $760, custodia primaria, con Ricardo teniendo visitas supervisadas cada 2 fines de semana, etcétera las cuentas de jubilación, reembolso íntegro de los 146,000 reales en bienes disipados, pagaderos durante 5 años, pensión alimenticia durante 4 años, pensión para los niños hasta que ambas niñas cumplan 18 años. Ricardo recibió su ropa, su bicicleta, su cartera de criptomonedas, actualmente valorada en unos $6,000 después de la caída del mercado, las facturas de 3 abogados diferentes. «Firma aquí», dijo su nuevo abogado, señalando el acuerdo con el entusiasmo de alguien que solo quería que ese circo terminara. Ricardo firmó. Su mano temblaba. Salimos del tribunal en una fría tarde de enero. Cielo gris, el tipo de día de invierno de Porto Alegre que te hace desear café. Y chimeneas. Y no sentí nada por él. Ni ira, ni satisfacción, ni siquiera lástima. Solo la neutralidad absoluta que sientes por un extraño que una vez ocupó espacio en tu vida. Ricardo me llamó en el estacionamiento. Sofía se tensó a mi lado, lista para intervenir, pero le hice señas para que se quedara. «Lo siento», dijo él, «por todo esto». «Sé que eso no arregla nada», lo interrumpí. «Pero tienes razón, no lo arregla. Quizás la terapia pueda ayudarte a descubrir por qué arruinaste toda tu vida por... ¿Qué exactamente? ¿Una fantasía? ¿Para inflar tu ego? La emoción de salirse con la suya». Él no tenía respuesta. «Por supuesto que no. Tus hijas son seres humanos increíbles», continué. «Y, eventualmente, cuando te hayas esforzado lo suficiente, tal vez te permitan volver a sus vidas de una manera significativa. Pero esa es una elección de ellas, no tuya.
Perdiste el derecho a exigirles algo en el momento en que convertiste a Luna en tu cómplice. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás. Ese capítulo estaba cerrado, firmado y archivado en el Tribunal de Río Grande do Sul. Para marzo, la vida se había asentado en una nueva normalidad que se parecía sospechosamente a la felicidad. Luna entró en el cuadro de honor. Sofía perdió su primer diente y le dejó una nota al hada de los dientes que decía: «Puedo conseguir diamantes. La inflación es real». Bruno y yo íbamos con calma. Citas para cenar, caminatas de fin de semana con las niñas, pernoctaciones ocasionales cuando las niñas estaban con su abuela. Nada apresurado, nada performativo, solo genuino. Me encontré con Isabela un sábado en el mercado callejero. Estaba con alguien nuevo, una mujer de ojos amables y manos manchadas de pintura. ¿Mariana? Isabela sonrió genuinamente. Ella es Astrid, es artista. Nos conocimos en una inauguración de galería. Encantada de conocerte, dije. Ambas parecéis felices. Lo estamos, dijo Isabela, más bajo después. Gracias por no odiarme para siempre. Sé que fui cómplice de lastimarte, incluso sin saberlo en ese momento. Me diste la prueba que me hizo ganar el caso, le recordé. Y también te esforzaste por reconocer que había sido manipulada. Eso requiere valor. Después de que se fueron, Sofía me tiró de la mano. ¿Era esa la señora a la que papá le mintió? Una de ellas, sí. Ahora parece agradable, dijo Sofía, con la naturalidad que solo tienen los niños. La gente puede estar equivocada y luego mejorar. Filosofía de niña de 5 años, directo al corazón. Ricardo finalmente consiguió que sus visitas supervisadas se cambiaran a no supervisadas después de 6 meses de terapia y la recomendación de un evaluador de custodia. Se estaba esforzando, tengo que admitir. Llegaba a tiempo. Dejó de hacer promesas que no podía cumplir. Trataba a las niñas como seres humanos en lugar de accesorios. También había conseguido un nuevo trabajo. No el sueño de una startup de 6 cifras, sino un puesto decente en una empresa de tecnología en São Leopoldo. Se mudó a un apartamento de 2 habitaciones en Novo Hamburgo. Se unió a un grupo de terapia masculina llamado Curación después de la infidelidad, desde la perspectiva del tramposo. Comenzó a tomar antidepresivos. Dejó de publicar en Instagram por completo. Bien por él, supongo. El crecimiento personal es crecimiento personal, incluso cuando ocurre después de que lo hayas destruido todo. En cuanto a mí, estoy prosperando de maneras que no sabía que eran posibles cuando estaba casada. Lancé un colectivo de diseño con otros 3 creativos de Porto Alegre. Estamos trabajando en identidad visual para empresas locales y es sorprendentemente lucrativo. Empezamos a llevar a las niñas a aventuras de fin de semana, viajes a la costa, caminatas por la montaña, visitas a esa granja de alpacas rizadas con la que están obsesionadas. Bruno me propuso matrimonio en junio. Nada espectacular. Solo nosotros 4 en una caminata a la cascada del Caracol. Luna lloró de felicidad. Sofía preguntó si podría ser un unicornio de flores en la boda, en lugar de una dama de honor tradicional. Nos casaremos la próxima primavera, en una ceremonia pequeña e íntima que será sobre nosotras, no sobre apariencias. A veces, pienso en esa tarde de jueves de septiembre, cuando pasé en coche por el Café do Mercado y vi a Ricardo con Isabela. Cómo ese único momento detonó mi vida entera. Pero la cuestión es que no me destruyó. Me liberó. Me liberó de un matrimonio en el que yo era invisible, de una pareja que me veía como un recurso en lugar de una persona, de la agotadora performance de fingir que todo estaba bien, cuando en realidad no lo estaba. Su mitad no estoy agradecida por lo que hizo Ricardo.
Seamos claros, sigue siendo un hombre egoísta que causó un tremendo dolor a todos los que lo amaban. Pero estoy agradecida por lo que descubrí sobre mí misma después. Que soy más fuerte de lo que pensaba, más inteligente de lo que imaginaba y absolutamente capaz de construir una vida hermosa a partir de los escombros de la traición de otra persona. Luna me preguntó recientemente si era feliz. Estábamos haciendo panqueques una mañana de domingo. Bruno estaba leyendo el periódico. Sofía estaba cantando a su colección de unicornios de peluche. Sí, cariño, le dije. Lo soy. Eso es bueno, dijo ella. De verdad, te mereces cosas buenas, mamá. De la boca de los niños de 8 años. La última cosa que diré es, si estás leyendo esto y reconociendo fragmentos de tu propia historia, el compañero que está trabajando hasta tarde, el presentimiento que sigues ignorando, las 1000 pequeñas traiciones que estás justificando, confía en ti misma. Documéntalo todo. Contrata un buen abogado y recuerda que la mejor venganza no es la ira. Es vivir también que las elecciones de tu ex se conviertan en su problema, no en el tuyo. Puedes pasar 18 meses planeando la salida perfecta, pero el karma solo necesita 6 semanas para verificar los hechos de toda tu vida, especialmente cuando subestimas a la mujer con la que te casaste. Ahora, si te ha gustado esta historia, haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla, porque en él hay una historia de traición y revancha como nunca antes has visto.